La historia del arte, por Ernst Gombrich. Capítulo 11, Cortesanos y burgueses. Dirigiéndonos al siglo XIV. El XIII fue el siglo de las grandes catedrales, en las que intervinieron casi todas las ramas del arte. La labor originada por estas ingentes empresas prosiguió en el siglo XIV, y aún después, pero entonces ya no constituyeron las catedrales el principal foco artístico. Debemos recordar que el mundo cambió en gran medida durante aquel período. A mediados del siglo XII, cuando empezó a desarrollarse el estilo gótico, Europa era todavía un continente de labradores poco poblado, con monasterios y castillos feudales como centros principales de poder y cultura. La ambición de las grandes sedes episcopales de poseer grandes catedrales propias fue la primera señal de un despertar del orgullo cívico de las ciudades. 150 años después, esas ciudades se convirtieron en fecundos centros de comercio, y sus burgueses se fueron independizando cada vez más del poder de la iglesia y de los nobles. Los propios señores no vivieron ya pertinazmente aislados en sus dominios, sino que se trasladaron a las ciudades, con su comodidad y lujo, para exhibir su opulencia en las cortes de los poderosos. Podemos darnos una vivida idea de lo que fue la vida en el siglo, si leemos las obras de Chaucer, con sus caballeros y escuderos, sus frailes y artesanos. Ya no era el mundo de las cruzadas y de aquellos dechados de la caballería que evocamos al contemplar a los fundadores de Naumburgo. Nunca se halla libre de errores generalizar demasiado acerca de épocas y estilos. Siempre existen ejemplos y excepciones que no encajarían en generalizaciones semejantes. Pero, con esta salvedad, podemos decir que el gusto del siglo XIV tendió más a lo refinado que a lo grandioso. En la arquitectura de esta época hallamos el ejemplo. En Inglaterra distinguimos el estilo gótico puro de las primeras catedrales, que es conocido como primitivo inglés, del desarrollo posterior de esas formas, denominado estilo ornamental. El nombre indica el cambio de gusto. Los arquitectos góticos del siglo XIV ya no se daban por satisfechos con la nítida y majestuosa silueta de las primeras catedrales. Preferían exhibir su habilidad por medio de la ornamentación y las tracerías complicadas. La fachada de la Catedral de Exeter es un ejemplo típico de este estilo. La erección de iglesias ya no constituía la principal tarea de los arquitectos. En las ciudades que crecían y prosperaban tenían que planearse muchos edificios particulares o profanos, como casas consistoriales, casas gremiales, colegios, palacios, puentes y puertas de acceso a la ciudad. Uno de los edificios más famosos y característicos de esta clase es el Palacio Ducal de Venecia, que se comenzó en el siglo XIV, cuando se hallaban en su cúspide el poderío y la riqueza de la ciudad. Puede observarse en él que este posterior desarrollo del estilo gótico, con su complacencia en ornamentos y tracería, también podía conseguir efectos de grandiosidad distintiva. Las obras escultóricas más características del siglo XIV no son quizá las ejecutadas en piedra, que se realizaron en gran número para las iglesias de la época, sino más bien las de escaso tamaño en metal o marfil, en cuya creación sobresalieron los artistas de entonces. La ilustración que se ve en pantalla, muestra una estatuilla de plata de la Virgen, realizada por un orfebre francés. Obras de esta clase no se destinaban al culto público, sino que se acostumbraba a instalarlas en los oratorios de los palacios para el culto privado. No se proponen proclamar una verdad solemnemente desde lejos, como las estatuas de las grandes catedrales, sino incitar al amor y la ternura. El orfebre de París consideraba a la Virgen como una madre real, y al Cristo como un niño de verdad, acariciando el rostro de aquella con la mano. Procuró evitar cualquier impresión de rigidez, y por ello imprimió a la figura de la Virgen una ligera ondulación, haciendo que apoyara el brazo sobre la cadera para sostener al niño, en tanto inclinara el rostro hacia él. De este modo, el conjunto del cuerpo parece cimbrar delicadamente, tendiendo a la forma de una S, tema al que fueron muy aficionados los escultores góticos. En efecto, el artista que realizó esta estatua no inventó probablemente una nueva actitud peculiar de la Virgen, ni tampoco el tema del niño jugando con ella. Al hacerlo así no hacía más que seguir la orientación de la moda. Su aportación personal reside en el acabamiento de cada detalle, en la belleza de las manos, en las pequeñas arrugas que se forman en los brazos del infante, en el esmaltado y plateado maravillosos de la superficie y, por último, y no menos importante, en las exactas proporciones de la estatua, con su graciosa cabecita sobre el cuerpo esbelto y flexible. No hay nada casual en estas obras de los artistas góticos. Detalles como los ropajes cayendo sobre el brazo rígido revelan el cuidado extremado del escultor para componerlos de acuerdo con líneas delicadas y melodiosas.
Nunca podremos hacer la justicia debida a estas estatuas si pasamos apresuradamente ante ellas en nuestros museos, sin dedicarles más que una ojeada. Se hicieron para ser apreciadas por verdaderos conocedores y para ser atesoradas como piezas valiosas del culto. La afición de los pintores del siglo XIV a los pormenores graciosos y delicados se advierte en manuscritos ilustrados tan famosos como el Salterio inglés, conocido por el nombre de Salterio de la Reina María. La ilustración que se ve, muestra al Cristo en el templo conversando con los doctores. Estos le han colocado sobre un elevado sitial, donde se le ve explicando algún punto de doctrina con el ademán característico empleado por los artistas medievales cuando deseaban representar a un maestro. Los escribas judíos levantan sus manos en actitud de confusión y asombro, lo mismo que los padres del Cristo, que acaban de ingresar en escena y se miran maravillados entre sí. El método de expresar el tema sigue careciendo de realidad. Evidentemente, el artista aún no conocía el descubrimiento de Giotto acerca de cómo debía ser tratada una escena para hacerla vivir. El Cristo, que por entonces tenía 12 años según nos dice la Biblia, es excesivamente pequeño en comparación con los doctores, y no hay ningún propósito por parte del artista de darnos una idea del espacio que existe entre las figuras. Además, podemos ver que todos los rostros están más o menos dibujados según una fórmula sencilla. Las cejas fruncidas, la boca hacia abajo y los cabellos de las cabezas y de las barbas rizados. Lo sorprendente es mirar a la parte inferior de la página y ver que se ha añadido otra escena que no tiene nada que ver con el texto sagrado. Es un tema extraído de la vida cotidiana en aquella época. Una cacería de patos con halcón. Para deleite del hombre y las mujeres a caballo, y del muchacho que se halla a pie delante de ellos, el halcón acaba de coger un pato mientras vuelan en huida otros dos. El artista pudo no estar mirando a un muchacho de 12 años cuando pintó la escena de la parte superior, pero, indudablemente, observó halcones y patos de verdad cuando pintó esta otra. Tal vez sentía demasiado respeto hacia la narración bíblica como para introducir en ella sus observaciones de la vida real. Prefirió mantener separadas ambas cosas. La clara manera simbólica de expresar un tema con ademanes fácilmente asequibles, sin pormenores que distrajeran al lector, y, en el margen inferior de la página, el tema extraído de la vida real, que nos recuerda otra vez que pertenece al siglo de Chaucer. Solo en el transcurso del siglo XIV empezaron a fundirse gradualmente los dos elementos de este arte, la representación graciosa y la observación fidedigna. Lo que tal vez no hubiera acontecido sin el influjo del arte italiano. En Italia, particularmente en Florencia, el arte de Giotto cambió totalmente la idea de la pintura. La vieja manera bizantina pareció de pronto trasnochada y rígida. Sin embargo, sería equivocado imaginar que el arte italiano se apartó inopinadamente del resto de Europa. Por el contrario, las ideas de Giotto influyeron en los países de más allá de los Alpes, mientras que los ideales de los pintores góticos del norte comenzaron también a producir sus efectos en los maestros del sur. Fue particularmente en Siena, otra ciudad toscana y gran rival de Florencia, donde el gusto y la moda de esos pintores nórdicos causaron profunda impresión. Los pintores sieneses no habían roto con la primitiva tradición bizantina de modo tan tajante y revolucionario como Giotto en Florencia. Su gran maestro de la generación de Giotto, Duccio, hacia los años 1255 a 1260, y 1315 a 1318, trató, y con éxito, de infundir nueva vida a las viejas formas bizantinas en lugar de dejarlas de lado en su totalidad. El retablo de la ilustración presente fue realizado por dos maestros más jóvenes de su escuela, Simone Martini, 1285, 1344, y Lippo Memmi, 1347. Este retablo revela hasta qué punto los ideales y la atmósfera general del siglo XIV habían sido asimilados por el arte sienés. Representa la Anunciación, el momento en que el arcángel San Gabriel llega del cielo para dirigir su salutación a la Virgen, con las palabras que se hallan escritas como saliéndole de la boca: Ave María, gratia plena. En su mano izquierda sostiene una rama de olivo, símbolo de la paz. Su derecha está levantada como si el arcángel estuviera a punto de hablar. La Virgen había estado leyendo y fue sorprendida por la aparición del ángel. Retrocede en un movimiento de humildad y confusión, a la par que se vuelve para ver al mensajero celestial. Entre los dos hay un jarrón de blancos lirios, símbolo de la virginidad, y en la parte alta del arco central puntiagudo vemos la paloma que representa al Espíritu Santo, rodeada de 4 querubines de 4 alas.
Estos maestros compartieron la predilección de los artistas franceses e ingleses de las ilustraciones presentes, por las formas delicadas y la expresión lírica. Se deleitaban en las curvas graciosas de los flotantes ropajes y en la sutil donosura de los cuerpos alargados. Todo este retablo, en efecto, parece como una preciosa obra de orfebrería, con sus figuras destacando sobre fondo de oro, tan hábilmente distribuidas que forman una estructura admirable. No nos cansamos de admirar de qué modo han sido encajadas esas imágenes dentro de la complicada forma del retablo. Cómo se han enmarcado las alas del arcángel con el arco apuntado de la izquierda y cómo retrocede la figura de la Virgen para quedar cobijada por el arco de la derecha, mientras el espacio vacío entre ellos ha sido llenado con el jarrón y la paloma que está encima de él. Los pintores aprendieron de la tradición medieval este arte de situar los personajes dentro de una estructura. Anteriormente tuvimos ocasión de admirar de qué manera los artistas medievales colocaron los símbolos de los temas sacros para conseguir formar un esquema satisfactorio. Pero sabemos que procedieron así por ignorancia de las formas y las proporciones reales de las cosas y porque prescindían de cuanto se refiriese al espacio. Los artistas hieneses ya no actuaban de este modo. Tal vez encontremos un tanto extrañas sus figuras, con sus ojos inclinados y sus bocas curvadas. Pero no necesitamos más que observar algunos detalles para ver que lo realizado por Giotto en modo alguno se había perdido para ellos. El jarrón es un jarrón auténtico, colocado sobre un suelo de verdad también, y podemos decir con exactitud dónde se halla, en relación con el ángel y con la Virgen. El escabel en el que está sentada la Virgen es un escabel real, retrocediendo en profundidad, y el libro que sostiene María no es un símbolo, sino un verdadero libro de oraciones con la luz cayendo sobre él y con sombra entre las páginas, que el artista debió haber estudiado tomando como modelo un libro de oraciones que tuviera en su taller. Giotto fue contemporáneo del gran poeta florentino Dante Alighieri, quien le menciona en Divina Comedia. Simone Martini, uno de los maestros de la ilustración presente, fue amigo de Petrarca. El más grande poeta italiano de la generación siguiente. La fama de Petrarca se mantiene hoy principalmente por los muchos sonetos amorosos que escribió para Laura. Sabemos por ellos que Simone Martini pintó un retrato de Laura que fue atesorado por el poeta. Esto nos parecería asombroso si no recordásemos que los retratos, tal como nos entendimos por nosotros, no existían en el medievo. Pensemos que los artistas se contentaban con servirse de figuras convencionales de hombre o de mujer y escribir sobre ellos los nombres de las personas que se proponían representar. Desgraciadamente, el retrato de Laura realizado por Simone Martini se ha perdido, y no podemos saber hasta qué punto guardaba parecido con ella. Sin embargo, sabemos que este y otros maestros del siglo XIV pintaron con naturalidad y que el arte del retrato se desarrolló durante esta época. Tal vez no sería ajeno a ello la manera en que Simone Martini miraba la naturaleza y observaba los detalles, pues los artistas europeos tuvieron numerosas oportunidades de aprender de los mejores. Como el europeo Petrarca, Simone Martini pasó muchos años en la corte del Papa. No se hallaba entonces en Roma sino en Aviñón. Francia era todavía el centro de Europa, y las ideas y estilos franceses ejercían gran influjo en todas partes. Alemania estaba gobernada por una familia de Luxemburgo, que se encontraba en el esplendor de su poder. La corte de esta dinastía mantenía una serie de bustos que datan de esta época, entre 1379 y 1380, representan a los protectores de la Iglesia y obedecen a analogía motivo que las figuras de los fundadores de Naumburgo. Pero aquí no hay nada a dudar, son verdaderos retratos. La serie comprende bustos de contemporáneos, incluyendo el del propio artista. Peter Parler el joven fue, con toda probabilidad, el primer autorretrato de un artista que conocemos, la Ilustración presente. Bohemia se convirtió en uno de los centros a través de los cuales se expandía ampliamente este influjo de Italia y Francia. Sus contactos llenos con Inglaterra, donde Ricardo II estaba casado con Ana de Bohemia. Inglaterra comenzaba con Borgoña. Europa, o al menos la Europa de la Iglesia Latina, era aún una vasta unidad. Las ideas y los artistas viajaban de un centro a otro, y nadie rechazaba un producto cualquiera porque fuera extranjero. El estilo se desarrolló de este nuevo intercambio hacia finales del siglo XIV y conocido entre los historiadores con el nombre de estilo internacional. Un ejemplo particularmente hermoso, posiblemente pintado por un maestro francés para un rey inglés, es el llamado díptico de Wilton. Es interesante que los rasgos sean vagos y generalizados, pero que también parezcan los de un personaje histórico real, que no es otro que el importante esposo de Ana de Bohemia, el rey Ricardo II.
Esta figura pintada rezando arrodillado mientras San Juan Bautista y los santos patrones de la familia real interceden por él ante la Virgen, que parece estar en el florido prado del paraíso, rodeada de arcángeles de una belleza radiante, quienes portan un distintivo del rey, el venado blanco de cuernos dorados. El Cristo no se inclina hacia el rey como si lo bendijera y lo diera la bienvenida y asegurara que sus plegarias han hallado respuesta. Tal vez algo de la antigua actitud mágica respecto a las imágenes sobrevive en el tratamiento de los retratos de los soberanos que se conservaban en la tenacidad de esas creencias que hemos hallado en la propia cuna del arte. Quién sabe si el donante no se sentía muy seguro en los salvados de la vida, en la cual su intervención no siempre sería muy santa, al saber que en alguna iglesia o capilla capaz habría algo de él, una imagen suya allí fijada mediante la destreza del artista, que le ponía siempre en compañía de santos y ángeles sin cesar nunca de orar. Puede observarse fácilmente que el arte del díptico de Wilton se halla en relación con las obras de los que hemos tratado anteriormente, compartiendo con ellas el gusto por las líneas suaves y los temas exquisitos y delicados. La manera de coger la Virgen el pie del Cristo Niño, y las actitudes de los ángeles, con sus alas abiertas y alargadas, que recuerdan figuras que hemos visto realizadas anteriormente. Una vez más observamos que el artista ha demostrado su habilidad en los escorzos, por ejemplo en la postura del ángel arrodillado en la parte izquierda del retablo, y de qué modo se ha deleitado en estudios de la natural en las muchachas que adornan su paraíso imaginario. Los aspectos naturalistas que se observan en la parte de la misma fiesta de observación y de la misma complacencia por las cosas bellas y delicadas en la representación gráfica del mundo que tenían a su alrededor. Fue costumbre en el maestro ilustrar calendarios con pinturas de las diversas ocupaciones, según los meses: la siembra, la caza, la recolección. Un calendario perteneciente a un libro de oraciones, encargado por un rico borgoñón al taller de los hermanos de Limburgo, muestra cuánto habían ganado esta pintura de la vida real en observación y naturalismo, incluso de la época de Salterio de la Reina María de la Ilustración presente. La miniatura representa la fiesta de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo. La Virgen está sentada en un bosque, alegremente ataviada y con guirnaldas de hojas y flores. Podemos observar cómo se complacía el artista en el espectáculo de las lindas muchachas elegantemente vestidas, y cómo se deleitó trayendo a esta página una pampa colorido. Una vez más recordamos a Chaucer y sus peregrinos, pues nuestro artista se esforzó también en distinguir los diferentes tipos, y lo hizo con habilidad que casi nos parece oírles hablar. Un tal pintor posiblemente fue ejecutado con ayuda de una lente de aumento, y debiéramos mirarla de análoga manera. Todos los detalles que ha acumulado el artista en esta página se combinan para dar una idea de un mundo que parece real y vivo. Si miramos la vida real de Corta, pues cuando advertimos que el artista ha cerrado el fondo con una especie de cortina de árboles, más allá de los cuales vemos los tejados puntiagudos de un gran castillo, nos damos cuenta de que no nos ofrece ni un atisbo de una escena extraída realmente del natural. Su arte parece tan alejado del simbolismo expresivo de los pintores primitivos que hace falta esforzarse para darse cuenta de que ni siquiera pudo representar el espacio en que se mueven las figuras, que consigue la ilusión de realidad principalmente por fijar su atención en los detalles. Sus árboles no son árboles de verdad pintados frente a la naturaleza, sino los más bellos y delicados ejemplares de un paraíso en el que el hombre y los demás humanos se desenvuelven más o menos, según la fórmula deliciosa. Sin embargo, su interés por todo el esplendor y la alegría de la vida real no torna revela que sus ideas acerca de los fines del pintor eran muy diferentes de las de aquellos artistas del primitivo medievo. El interés ha evolucionado, gradualmente, a la mejor manera de plasmar un tema sacro tan clara y sugestivamente como fuera posible a los métodos de representar un aspecto de la naturaleza de la manera más fiel. Hemos visto que los ideales no chozan entre sí. Ciertamente, fue posible poner este conocimiento de la naturaleza recientemente adquirido al servicio del arte religioso, como hicieron los maestros del siglo XIV, y como otros harían después de ellos. Pero para el artista, la tarea, no obstante, había cambiado. Primeramente bastó con aprender la fórmula antigua de representar las figuras más importantes del tema religioso, y con aplicar este conocimiento a combinaciones siempre nuevas. Ahora, la tarea del artista incluía una habilidad diferente. Tenía que ser capaz de realizar estudios del natural y de trasladarlos a sus pinturas. Empezó a utilizar el cuaderno de apuntes y a acumular en él un conjunto de esbozos de plantas y animales raros y bellos. Lo que se hizo por excepción en el caso de Mateu París se convirtió de pronto en regla. Un
un dibujo como el de la ilustración presente, de autoría de Antonio Pisanello, 1397-1455. Artista del norte de Italia, solo 20 años posterior a la miniatura de los de Limburgo, revela cómo llevó esta costumbre de los artistas al estudio de la vida animal con apasionado interés. El público que contemplaba las obras de los artistas empezó a juzgarlas por la habilidad con que era reproducida en ellas la naturaleza, así como por el valor de los detalles atractivos que el artista acertaba a introducir en sus cuadros. Sin embargo, los artistas deseaban avanzar más. Ya no se contentaban con la maestría recientemente adquirida de pintar del natural detalles como flores y animales. Querían explorar las leyes de la visión y adquirir el suficiente conocimiento del cuerpo humano para poder plasmarlo en sus estatuas y en sus pinturas, como hicieron los griegos. Al llegar el turno a este interés, el arte medieval tocó realmente a su fin, empezando el período conocido generalmente con el nombre de Renacimiento.